Vamos a hablar con Cele Fierro, ella es referente del Frente de Izquierda y bueno, habla de estos temas que queríamos mencionar y un poco charlar, a ver qué es lo posible en este contexto, qué es lo que se puede hacer de lo que comentaba Rosalía, teniendo en cuenta la gran informalidad que hay en la Argentina y la situación económica tan difícil, ¿no? Sí, me parece que el día de hoy, como ustedes contaban con estos anuncios que se estaban esperando, de hecho decían el rating que tuvo porque era un día clave, que se combina con una situación en que hay mayores contagios, vos lo decías al principio del programa, y se combina con una apertura, en partes, escalonada. Entonces hay una preocupación, si se quiere, en ese sentido, fundamentalmente para las trabajadoras y los trabajadores, porque ya había industrias habilitadas, no industrias esenciales, y lo que nos llegaba era denuncia de trabajadores que no se cumplían los protocolos, que los medios de transporte no eran garantizados por las empresas. Entonces, la necesidad del control sobre estas actividades que se abren, pero fundamentalmente para los empresarios, para de verdad cuidar la salud y la vida de las trabajadoras y los trabajadores, que me parece que es lo esencial, que el gobierno ha intentado marcar que ese es el camino, pero lamentablemente en estos 120 días que llevamos 4 meses de cuarentena, hemos visto cómo se ha deteriorado la situación económica de las mayorías populares, claro, y que no ha habido de verdad medidas que han alcanzado poder dar respuesta a eso. Hablamos antes de la cuestión del trabajo informal, y la realidad es que un trabajador informal con un ingreso de emergencia de 10.000 pesos por mes, que aparte tampoco era por mes, sino cada dos meses, la verdad es que eso no se aguantaba. Entonces es claro que había una necesidad de esta cuarentena, así no se aguanta más, porque una cuarentena con desocupación, con hambre... y hoy la economía social, el entramado productivo, ¿aguanta si suponemos, ponele que volvamos atrás una vez más con el tema de la cuarentena y después ya salgamos adelante, ya hablemos de nueva normalidad? Pero lo más importante que planteaban los gobiernos era, bueno, sobrevivir a esta pandemia, sobrevivir, que no haya estallido social. ¿Se aguanta o todavía no está descartado que pueda haber un estallido? Mira, la realidad es... La pregunta sería qué medidas hacen falta para tomar para dar estas garantías a los sectores populares, a los trabajadores. Creo que una cuestión necesaria es justamente garantizar, por ejemplo, un salario de emergencia. Garantizar salario universal, decís, por ejemplo. Un salario universal de emergencia, pero que sea del costo de vida real. Porque decíamos antes, con 10.000 pesos no se puede. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace eso? Entonces... sería bueno, por ejemplo, el gobierno tuvo una intención, al menos lo planteó, pero después no se avanzó ya hace bastantes meses, con el impuesto a las grandes fortunas. Por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas tendrías recursos para poder activar económicamente para que la población pueda aguantar, en el caso que vos decías, si hay que volver a una fase atrás la cuarentena, para destinar más recursos a la salud pública. Yo escuchaba antes al infectólogo plantear al menos su situación, pero la realidad, al menos lo que nos plantean a nosotros los trabajadores, es que no tienen, por ejemplo, licencias, los salarios tampoco alcanzan. Tuvieron que pelear, por ejemplo, para que se les garantice en los hospitales en la ciudad, en la provincia y a nivel nacional, para que se les garanticen los insumos básicos al personal que está en la primera línea desde hace 4 meses atrás. Entonces, ¿y cuánto te parece que debería ser ese ingreso, teniendo en cuenta lo que está la canasta hoy? Sí, pero nosotros proponemos que sea un ingreso no menor de 40.000 pesos. Yo te digo, desde el Frente de Izquierda Unidad presentamos un proyecto, porque lejos del proyecto que nunca se presentó por parte del gobierno nacional, desde el Frente de Izquierda Unidad se presentó un proyecto que se negaron a tratar, y que ese proyecto, extraordinario por el tiempo de la pandemia, y que nosotros estamos convencidos que debería extenderse, porque la realidad es que estos sectores han ganado durante años y por una buena vez por todas deberían ser quienes paguen esta crisis. Se podría, si se aprueba, ingresar a las arcas del Estado 15.000 millones de dólares. Con eso, por ejemplo, calculamos que puede haber un ingreso de más de 30.000 pesos para entre 6 y 7 millones de personas por el lapso de un año. Entonces hay medidas que se pueden tomar para garantizar justamente las condiciones sociales
y que lo principal es cuidar a la mayoría de la población, lejos claramente de las posiciones que hemos visto últimas semanas que estuvieron presionando por la apertura de la cuarentena de manera completamente anticientífica y exponiendo a las mayorías. Bien, muchas gracias por haber venido. La situación